Un saludo para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que se interesan por nuestras clases de español. Bueno, y continuamos avanzando en el estudio de las estructuras gramaticales. Por eso hoy les traigo el siguiente asunto. Hoy vamos a trabajar el sintagma nominal y el sintagma verbal predicado y la oración gramatical. Es el asunto de nuestra clase de hoy. Bueno, nosotros vamos hoy a trabajar todo lo relacionado con el sintagma nominal, el sintagma verbal y la oración gramatical. Caracterizaremos uno, otro y también, ¿por qué no?, a la oración gramatical. Pero antes vamos a ver qué nos trae la palabra del día. Y nos trae la siguiente palabra. La palabra acervo. Miren cómo se escribe acervo. ¿Qué significa la palabra acervo? ¿Cuáles son sus sinónimos? Todos con los diccionarios. Pues claro que acervo con B significa áspero, amargo, cruel, doloroso. Es así como podemos decir acervo licor, o sea, de sabor áspero. Pero también acervo con B se aplica a un sufrimiento muy intenso. Por ejemplo, cuando decimos acervo dolor. ¿Está claro? Lo buscan en el diccionario, pueden buscar otras acepciones, pueden buscar otros sinónimos. Vamos a ver entonces la otra palabra que es su homófono, que es acervo con V. ¿Y acervo con V qué significa? Bueno, entre sus sinónimos están cúmulo, patrimonio, haber. Puede ser un montón de cosas pequeñas, por ejemplo, acervo de semillas, o bienes que pertenecen en común a varias personas, por ejemplo, acervo familiar, o un conjunto de valores morales o culturales de una persona o colectividad, por ejemplo, cuando decimos el acervo espiritual de nuestros antepasados, que no es más que el patrimonio. Entonces tienes aquí la palabra acervo y su homófono acervo, que se pronuncian igual, se escriben distintos y tienen significado completamente diferente. ¿Aprendiste? Entonces es fundamental esto, que es la primera palabra que tenemos en nuestra clase de hoy. Bueno, en las clases anteriores hemos trabajado las partes de la oración. Recuerdan que aquellas partes de la oración, cuáles eran y que se integran todas en una estructura sintáctica llamada sintagma. Bien, entonces vamos a ver el siguiente esquema. El sintagma. El sintagma es una estructura sintáctica que se clasifica en sintagma nominal, que es una estructura lingüística, cuyo núcleo es siempre el sustantivo o una palabra o estructura con valor nominal. Y también, por otra parte, tenemos el sintagma verbal. El sintagma verbal puede ser atributivo y predicativo. Recuerden que los tipos de sintagma, el atributivo es cuando tiene el verbo copulativo o atributivo, y el predicativo es cuando el centro léxico es ese verbo predicativo, como bien dice este esquema. Fíjense que esto es llevado a un esquema, y fíjense cómo las partes de la oración están en uno y en otro. Vamos entonces ahora a graficar esto con un ejemplo.
Y el ejemplo es el siguiente. Yo quisiera que todos me atendieran, que no estuvieran copiando, porque a fin de cuentas esto ustedes lo van a trabajar con sus profesores. Lo fundamental aquí es que usted observe y escuche. Fíjense, aquí tienen una oración que dice: con el derecho propio de las figuras más representativas del periodo histórico de la Revolución, este destacado escritor, Manuel Cofiño, entró en la literatura cubana. Veamos, ¿cuál es el sintagma nominal sujeto de esta oración? Este destacado escritor, Manuel Cofiño, perfectamente. Es un sintagma nominal, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es su estructura? Miren, pronombre, más adjetivo, más sustantivo en la posición explicativa. Observen las comas. Son dos sustantivos yuxtapuestos y este explica a este. ¿Cuál es el núcleo? Escritor. Entonces, estamos en presencia de un sintagma nominal que es el sujeto de la oración y que funciona como sujeto. Por eso es que decimos sintagma nominal sujeto. ¿Se entiende bien? A ver, díganme cuál es el predicado de esta oración. El sintagma va predicado. Con el derecho propio de las figuras más representativas del periodo histórico de la Revolución, entró en la literatura cubana. Perfectamente. Si entró en la literatura cubana, ¿cuál es el núcleo de este sintagma verbal predicado? El verbo. Entró perfectamente. Es el núcleo léxico y formal, el centro. Ahora, este verbo, que es el núcleo, por eso es una oración predicativa, su predicado es verbal, este verbo genera complementos verbales. ¿Pueden ustedes ir diciendo cuáles son los complementos verbales que hay en esta oración? Bueno, podrían decir, por ejemplo, en la literatura cubana, un complemento verbal. ¿Y el otro? Con el derecho propio de las figuras más representativas del periodo histórico de la Revolución, es otro complemento verbal. Les pregunto, ¿esos complementos verbales no son sintagmas nominales? Sí, efectivamente. Vamos a ver uno de ellos y vamos a marcarlo. El derecho propio de las figuras más representativas del periodo histórico de la Revolución. ¿Cómo está formado este sintagma? Sustantivo núcleo, más adjetivo, más complemento preposicional. Es un sintagma nominal. El otro sería sustantivo más adjetivo. Y la literatura es el sustantivo núcleo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la preposición se queda fuera? Porque la preposición es el índice funcional. ¿Qué significa esto? Que la preposición me indica la función que tienen estos sintagmas nominales. Sí, sintagmas nominales, porque son complementos verbales, pero los complementos verbales estos están formados por sintagmas nominales. Si dice que entró en la literatura cubana, ¿dónde entró? En ella, en la literatura cubana, es un sintagma nominal complemento circunstancial. Por lo tanto, es un complemento circunstancial y desde la preposición es el complemento circunstancial. Ahora, este complemento circunstancial está formado por un sintagma nominal, que es la literatura cubana, y que la preposición en me indica que funciona como complemento circunstancial de lugar. Asimismo ocurre con la preposición con, que me indica cómo entró, con el derecho propio de la figura más representativa del periodo histórico de la Revolución, complemento circunstancial de modo. Veamos entonces esta segunda oración y vamos a ver cuál es el sujeto. En sus libros de cuentos se mezclan el amor y la historia. ¿Cuál es el sujeto? El amor y la historia. Es un sintagma nominal con dos núcleos, el amor, la historia, unidos por la conjunción y, que los coloca a un mismo nivel sintáctico. Entonces, es un sintagma nominal que funciona como sujeto. El sintagma verbal predicado en sus libros de cuentos se mezclan. Y el núcleo de ese sintagma verbal predicado es se mezclan. Fíjense que mezclan es el verbo que tiene su morfema, se al lado. Sin embargo, a mí me interesa que ustedes vean el verbo, este verbo conjugado como núcleo de ese sintagma verbal. En
sus libros de cuentos es el sintagma nominal, que es un complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Porque la preposición en me lo indica. ¿Cómo está formado el sintagma nominal? Bueno, pues miren, pronombre, sustantivo, más complemento preposicional y libros es el núcleo. Resumimos entonces que el sintagma nominal es una estructura que tiene forma, función y significado y que puede aparecer tanto en el sujeto, funcionando como sujeto, y en el predicado, funcionando como complemento directo, indirecto y circunstancial, que son los tres complementos que ustedes han trabajado siempre. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos que debe tener el sintagma nominal. Elementos del sintagma nominal, pues puede ser el artículo, el sustantivo, el adjetivo, la conjunción, la preposición y el pronombre. Claro, el sustantivo porque es su núcleo. Debo aclarar que el sustantivo, cuando tiene artículo, debe ir junto con él. Bien, porque es un morfema de género y número. Si yo digo la clase de gramática, es la clase sustantivo más preposición más sustantivo. También quería precisarles que el sintagma nominal es una estructura muy útil. ¿Por qué razón? Por lo siguiente que vas a observar a continuación. Mira, ¿sabías que el conocimiento de los sintagmas nominales es útil para la comprensión de los textos? Sí. Y también para la producción de esto, para lograr la coherencia entre todos los elementos del texto. El hablante que domina estas estructuras cuenta con capacidades expresivas más desarrolladas. Puede hacer un uso inteligente, significativo de ellas en circunstancias específicas. Quiere decir que en el momento de comprender un texto, en el momento de redactar un texto, el conocimiento del sintagma nominal es sumamente útil para ustedes. ¿Dónde lo van a profundizar? Con sus profesores en las aulas. Y también quiero que profundicen con ellos las estructuras más frecuentes del sintagma nominal. A continuación, vamos a hacer algunos ejercicios. Y este es el primero. Yo quiero que ustedes clasifiquen los siguientes sintagmas en verbales o nominales. Y estas oraciones yo las extraje de un cuento de Manuel Cofiño, que es un cuento precioso y que yo los exhorto a que ustedes lo busquen, lo lean, es breve, que se titula Un pedazo de mar y una ventana. Y que comienza así nada más con esta causal, porque siempre hay un libro, una sonrisa, una hoja en el aire, un pedazo de mar y una ventana que son las recompensas. Y que termina diciéndonos, ¿me enseñó a ser distinto? No sé, pero si la ven, denle las gracias, porque me dejó la recompensa, un libro, una sonrisa, 4 paredes llenas de canciones, un pedazo de mar y una ventana. Yo pienso que un cuento que comience así y que tenga ese final de esta manera es un cuento digno de ser buscado y leído. Los exhorto a que lo hagan. Bueno, vamos a ver cómo quedó la clasificación de los sintagmas verbales o nominales. Agua de compañía. Efectivamente es un sintagma nominal. Fíjense el núcleo, agua, que es el sustantivo. Y cuando decimos trabajaron mucho, es un sintagma verbal, no es nominal, tiene el verbo trabajaron, mucho es el adverbio, que es su complemento circunstancial por excelencia, porque es un modificador por excelencia. Y cuando decimos eso, un montón de recuerdos, es un sintagma nominal. Efectivamente, el núcleo es eso, que es el pronombre demostrativo neutro con función sustantiva. Y un libro, una sonrisa, 4 paredes llenas de canciones, entonces tenemos que es un sintagma nominal. ¿Cuáles son los núcleos? Libro, sonrisa, paredes, núcleos múltiples. Así quedaría este ejercicio. Yo pienso que aquí no haya ningún tipo de problemas. ¿Podemos pasar al siguiente? Entonces, este es el otro. Ahora van a escribir verdadero o falso, según corresponda. ¿Las oraciones que se presentan son de predicado verbal? Bueno, analicen a ver cuáles son si son de predicado verbal y si habrá alguna de predicado nominal. Preferentemente yo les afirmo que son de predicado verbal. ¿Cuál es falso? ¿Cuál es verdadero?
Bien, vamos a revisar. Bueno, yo pienso que en aras del tiempo ustedes solamente copiaron las oraciones, cuáles son las de predicado verbal. La primera, no voy a contar nuestra historia. Pues claro que es predicado verbal, es cierto. Voy a contar construcción verbal, verbo personal y no personal, es el núcleo. Genera complementos verbales y el modificador oracional. La segunda, ella era incansable y entusiasta, ¿qué creen? ¿Es de predicado verbal? Falso. Efectivamente, el predicado es nominal, fíjense el verbo copulativo y los dos atributos mediante él que califican al sujeto. Y la tercera, bueno, pues la tercera es cierto, es verdadera, es predicado verbal. Fíjense el verbo al encontré, genera complemento, la que es ella, directo, frente a Copelia, pocos meses después circunstanciales. Y el inciso D sería, está el verbo estar, ¿qué piensan? Que es predicado verbal. ¿Por qué? Porque aquí estuvimos, que es del verbo estar, me indica un lugar, no me indica una cualidad. Así quedaría este tipo de ejercicio. Resumimos entonces, las oraciones de predicado nominal son las atributivas, que tienen como núcleo léxico el sustantivo, el adjetivo, palabra con valor de sustantivo. Y las oraciones de predicado verbal son las que tienen como centro, como núcleo al verbo. Y este verbo, por supuesto, que tiene modificadores, genera complementos. Vamos a verlo a continuación. Bien, dice, las palabras que completan el sentido del verbo son los modificadores sintácticos llamados complementos verbales, que son propios de la oración predicativa. Recuerden que el sintagma verbal es una estructura lingüística imprescindiblemente constituido por un verbo que es el núcleo de la oración. Por ejemplo, aquí tenemos la forma verbal creó, forma verbal conjugada. Este verbo puede generar un complemento. Creó un personaje inolvidable, por lo tanto es lo creado directamente. Pero también puede crear otro. Creó un personaje inolvidable y podemos decir para todos. Y generó otro complemento, un directo, ahora este indirecto. Y dice, creó un personaje inolvidable para todos. ¿Dónde? Pudiera ser en el cuento Un pedazo de mar y una ventana. Y observen cómo toda esa serie de complementos amplían la significación del verbo creó. Por lo tanto, tiene una relación predicativa con todas esas series de complementos. Fíjense, una sola forma verbal basta para por sí sola expresar todo lo que se quiere decir, pero a veces necesita de esos complementos que amplíen la significación del verbo. Todos esos complementos son también sintagmas nominales que están funcionando como complemento directo o sintagma nominal, complemento directo, indirecto y circunstancial. Vamos a graficarlo en estas dos oraciones. Observa los siguientes sintagmas verbales, señala el núcleo y los complementos. Aquí tienen las dos oraciones. Dejó un hueco repleto de recuerdos, lecciones y silencio. Señalen el núcleo y los complementos. Entonces hablaba sobre la opresión familiar. Hagan lo mismo. El núcleo de la primera oración, la forma verbal dejó. Y los complementos, fíjense que a partir del verbo todos son complementos. Un hueco repleto de recuerdos y lecciones. ¿Qué tipo de complemento es? Directo, porque es lo dejado directamente. Recuerden que este complemento verbal es un sintagma nominal. Fíjense que el complemento directo no se introduce mediante preposiciones, excepto cuando se refiere a personas, cosa personificada o animales. Bien, no es el caso. Entonces aquí tenemos un sintagma nominal que funciona como complemento directo. Vamos a ver en el segundo. Hablaba. Efectivamente ese es el núcleo.
¿Cuántos complementos habrá? Todo lo que esté alrededor del verbo es complemento verbal. Bueno, ustedes podrían señalar, voy a señalar uno, no tiene que ser en orden. Bien, yo podría señalar sobre la opresión familiar. Es el primer complemento que voy a señalar. Y se introduce mediante la preposición sobre. Y yo pregunto, ¿sobre introduce el complemento directo? No. ¿Al indirecto? No, porque al indirecto siempre es a o para. Si no es directo, al indirecto y no es al indirecto, ¿qué complemento es? Circunstancial. Les hago esta pregunta porque sobre no responde a tiempo, lugar y modo. Y ustedes dicen, hablaba. ¿Sobre qué hablaba? ¿Sobre qué asunto hablaba? Bueno, es un complemento circunstancial, lo sabemos mediante la preposición. Ese es otro recurso. Son 3 los complementos que ustedes estudian. Entonces es un complemento circunstancial de asunto realmente. Y el sintagma nominal empieza aquí, la opresión familiar. ¿Y el otro complemento cuál será? El adverbio entonces. Todo adverbio de modo, de tiempo, de lugar y cantidad son circunstancias del verbo, son exclusivos de él, son intrínsecos de él. Por lo tanto, es su modificador. El adverbio es el modificador por excelencia del verbo, como el adjetivo lo es del sustantivo. ¿Y el sujeto de estas oraciones dónde está? Está omitido. Sabemos quiénes son porque en el cuento se relata que es ella, es la muchacha, la protagonista. Entonces hay un sujeto omitido y a este sujeto, bueno, ¿qué se dice del sujeto? Todo esto que es el predicado. ¿No estamos entonces en presencia de una oración gramatical? Perfectamente. ¿Cómo la podemos definir? Para recordar que siempre es volver a aprender. La oración gramatical es la relación entre un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado. Si tenemos esta oración en su mirada la mañana aparecía espontáneamente, entonces el sintagma nominal sujeto sería la mañana. Y el sintagma verbal predicado sería en su mirada aparecía espontáneamente. Hay una relación de sujeto más predicado. Aunque también se considera que si la oración es capaz de transmitir un mensaje, una idea con sentido completo, entonces se está en presencia de una oración gramatical y que ésta puede o no tener forma verbal. Aquí, por supuesto, se asume la definición donde se prioriza el significado de este tipo de oración gramatical. Por lo tanto, en su acepción más moderna, es la unidad mínima de comunicación en la que se es capaz de transmitir un mensaje, una idea bien intencionada. Óigame, este es un contenido muy, pero muy amplio, que partimos, fíjense, de las partes de la oración, valga la redundancia, el sintagma nominal y verbal, la clasificación y la caracterización de ambos, también cómo estos se estructuran y componen la oración gramatical, que la oración gramatical se puede ver en la relación sujeto más predicado o no puede estar presente esta relación si no es SP, porque es una oración que está intencionada, que expresa un mensaje y es oración gramatical también, que es la llamada oración unimembre. Yo quisiera que con sus profesores ustedes profundizaran en esto. Por ejemplo, el verbo ser o estar siempre es un verbo copulativo o a veces recobra su significado léxico y se convierte en predicativo. Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿cuántos tipos de oraciones unimembres habrá? ¿Solamente está la unimembre nominal? No, y la unimembre verbal también. Y bueno, ¿y la unimembre verbal con qué verbo se forma esta? Bueno, son aspectos que ustedes con sus profesores deben profundizar y ejercitar. Yo aquí, mientras tanto, lo único que puedo es ya ponerles la actividad independiente que dice así. Redacta una oración gramatical con cada uno de los siguientes requisitos. Que el sujeto sea un sustantivo en la posición explicativa. Que comience con un complemento circunstancial, otra, o sea, una
que el sujeto sea un sustantivo en la posición explicativa. La segunda, que comience con un complemento circunstancial. Recuerden que el complemento circunstancial es aquel que tiene mayor libertad dentro de la oración. Y la tercera es que tenga una forma verbal irregular y un complemento directo. Yo creo que aquí estamos trabajando sintagma nominal, sintagma verbal, oración gramatical, y lo demás queda por ustedes y sus profesores. Les dejo un tiempo para que lo copien. Bueno, y el tiempo se me terminó. Ya me despido. No sin antes agradecerles que me dejaran entrar un ratico en sus aulas y compartir con ustedes esta clase de preparación para el ingreso. Que cuando nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.